¿Te gusta esto? Entonces, quédate, porque hoy vamos a hacer un repaso a las mejores series para aprender español en Disney Plus. ¡Chao, pandas! Gracias a las plataformas de streaming como Netflix, Amazon, Disney Plus, aprender y practicar idiomas es más fácil que nunca. Estas plataformas nos ofrecen una cantidad inmensa de películas y series que podemos utilizar para practicar un idioma. Antes de empezar, quiero explicarte cómo he estructurado este vídeo. Esto no es un vídeo tipo Top 10, porque no existe una serie mejor que otra para aprender español. La mejor serie para ti depende de muchos factores como tu nivel de español, el género que te gusta, el acento de español que quieres practicar, etc. Por eso he dividido este vídeo en estas partes. Así tú puedes ir directamente a lo que te interesa. En cada serie señalaré los puntos positivos y los puntos negativos que debes tener en cuenta cuando veas la serie. Para cambiar el idioma de una serie en Disney Plus, solo debes empezar a ver la serie que quieras ver en español. Entonces, en la parte superior derecha verás un icono. Ahí podrás cambiar el idioma de la serie y activar los subtítulos en español. Pero debes tener cuidado porque a veces el audio y los subtítulos coinciden. Sean, somos amigos desde hace 10 años. ¿Sabes que no soy idiota? Por favor, sube. Iré despacio. Pero otras veces no coinciden para nada. Algún día, Simba, el sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey. Así que utiliza solo los subtítulos que sean iguales al audio. Vamos a empezar con un show para principiantes. Si tú estás empezando a estudiar español o tu nivel es demasiado bajo para entender una serie normal, yo te recomiendo que veas los cortos de Pixar. Tienes muchos cortos para elegir. En algunos hay mucho diálogo, en otros hablan poco y en otros no hablan nada. Eso te permitirá elegir la mejor opción para ti. Además, son cortos, duran entre 5 y 15 minutos, lo que es perfecto para no desmotivarte con demasiada información. Todos los cortos tienen subtítulos en español, aunque no todos coinciden con la voz. Si tú tienes un nivel intermedio en español, te recomiendo que veas Famosos en Peligro con Bear Grylls. Este programa de televisión combina un poco de diálogo con escenas de aventura y eso es perfecto para mantener tu motivación alta cuando estudies español.
¿Haces los honores? Sí. Lo has pescado tú. Muy bien. Su vocabulario es un poco avanzado, pero el presentador habla de forma lenta, lo que es perfecto para que puedas practicar tu escucha. Este programa tiene subtítulos en español y coinciden con la voz. Si tú tienes un nivel avanzado de español, entonces te recomiendo que veas La que se avecina. Esto es una comedia española que ha tenido mucho éxito en los últimos años. Es perfecta para estudiantes avanzados porque hablan muy rápido y utilizan muchas expresiones y vocabulario del día a día. Esto con Antonio Recio no pasaba. Moción de censura ya. Pescadero, expulsado. Modistilla, no me provoques. ¿Qué le has llamado a mi niña? Tiene muchos personajes y cada uno de ellos tiene un acento diferente, lo que es perfecto para que practiques tu español. Además, no tiene subtítulos en ningún idioma. Así que será un reto digno de un estudiante avanzado. Si te gusta el thriller y el suspense, te recomiendo que veas la serie española Vis a Vis. Su vocabulario es avanzado y utiliza palabras del día a día. Macarena Ferreiro, celda 225. No puedo. ¿Qué te pasa? No sé. Creo que es un ataque de ansiedad. Algo positivo es que los subtítulos coinciden con la voz, pero algo negativo es que, como es normal, los actores españoles no vocalizan. Así que muchas veces es difícil entenderles hasta para los españoles nativos. Si te gusta la acción, te recomiendo que veas ¿Qué pasaría si? Esta es una serie americana que trata sobre el mundo de los personajes de Marvel. ¡Hay fiesta en Midgard! ¡Sí! ¡Hurra! ¡Por Thor, el príncipe de las fiestas! Esta serie es perfecta para aprender mucho vocabulario relacionado con los superhéroes y muchos temas relacionados como la guerra, el poder, la fuerza. El punto negativo es que los subtítulos no coinciden con la voz. Si te gusta el drama y llorar viendo series, mi recomendación es El tiempo entre costuras, una serie española sobre periodistas y espías. Chira. Soda, bicarbonato y sal. Bueno, la sal se me ha caído la mitad por el camino, pero es que espero que sea suficiente. ¿Y tú de dónde has sacado todo esto? Mejor no preguntes. Pero vamos, que todo esfuerzo es poco si consigo que te quedes un ratito más. El vocabulario es avanzado y es más formal que en otras series. Los subtítulos coinciden con la voz, aunque muchas palabras son antiguas y son difíciles de entender incluso con los subtítulos. Si te gusta viajar y descubrir aventuras por todo el mundo, mi recomendación es Gordon Ramsay, fuera de carta. Es un programa de televisión americano donde el famoso cocinero viaja por todo el mundo en busca de aventuras.
Buenas tardes. Buenas tardes. Mario, encantado. El ancho. El ancho. Los diálogos son simples, aunque tienen algunas palabras difíciles. Los subtítulos coinciden con la voz y, además, el original está en inglés, así que siempre puedes revisar cómo han traducido algo inglés en algo español. Si te gusta el mundo Disney, entonces tengo una recomendación para ti. Imagineering. Esta serie documental cuenta la historia de cómo Walt Disney creó los parques Disneyland de todo el mundo. Parecía que todos trabajaban más unidos en grupo. Se ayudaban con sus proyectos ahora que ya no tenían a Walt para mirar por encima de su hombro. El vocabulario es fácil, aunque los subtítulos no coinciden con la voz. En esta serie podrás aprender mucho vocabulario relacionado con los parques de atracciones. Si te gusta la animación infantil, entonces te voy a recomendar Big Hero 6. Es una serie basada en la película de animación Big Hero 6. ¡Ay! Yo soy Baymax, tu compañero y cuidador personal. Hola, Hiro. Tiene un vocabulario informal y muy fácil, pero no existen subtítulos en español, solo en inglés. Una buena forma de practicar tu español con esta serie es comparar los subtítulos en inglés con la voz en español. Si te gusta la animación para adultos, mi recomendación es Padre de Familia. Es una comedia muy divertida, aunque su nivel es muy avanzado. Buenos días, familia. Y antes de que preguntéis, he traído este búho de casa. No lo he cogido de la lechucería de al lado. Para que quede claro, búho traído de casa. Los diálogos muchas veces son absurdos y no tienen sentido, pero te pueden enseñar español real, del que hablamos en la calle. La serie tiene subtítulos en español, aunque no coinciden con la voz. Si te gusta el género de la fantasía, te recomiendo Once Upon a Time. ¡Jo, jo, jo! Esta serie trae los cuentos tradicionales a la vida real. ¿Qué es eso? Nuestra única esperanza es salvar a esa criatura. ¿Un árbol? ¿Nuestro sino depende de un árbol? Yo abogo porque luchemos. Es un árbol encantado. Esta es una muy buena serie para practicar tu español, porque tiene un buen balance entre palabras difíciles y palabras fáciles típicas de los cuentos infantiles. Esta serie tiene subtítulos en español y además coinciden con la voz. Si te gusta la ciencia ficción, entonces mi recomendación es Mandalorian. Esta es una de las mejores series del universo Star Wars y te permitirá aprender mucho vocabulario sobre temas como mecánica, tecnología, el universo. Ahí es donde encontrarás a tu presa. Por favor, te lo mereces.
Desde que llegaron aquí, este territorio no ha sido más que un flujo continuo de mercenarios buscando recompensas y trayendo la destrucción. Esta serie tiene subtítulos en español, pero no coinciden con la voz. Si quieres practicar el español de España, es decir, el español europeo, te recomiendo que veas la serie Besos al aire. Esto es una comedia española que tiene lugar en un hospital durante el COVID. Ay, no he dormido una mierda. Yo también estoy durmiendo fatal. Esto del estrés me está matando, vamos. Ah, no. Que lo mismo ya he encontrado mi razón para levantarme por las mañanas. ¿Ah, sí? Sí. Inma, ¿cómo va? ¿Bien? Venga, ánimo, que va mucho mejor. Su vocabulario es intermedio, pero los actores llevan mascarilla porque están en un hospital y están en el COVID. Así que a veces es difícil entender lo que dicen. Pero la serie tiene subtítulos en español y además coinciden con el audio. Si quieres practicar el español andaluz, es decir, el español de Andalucía, te recomiendo que veas la serie Allí abajo. En esta serie, gente del norte de España se va a vivir al sur de España, a Andalucía, y tienen muchos problemas para entender el acento andaluz. ¡Lucy! Carmen tiene huevo, mi alma. ¿Huevo? Huevo tiene tú, tía, que te cola en mi casa. Mi alma, me he dicho la llave por si acaso. Lucy, pues por si acaso también mira a ver si tiene un poquito de azafrán, que es que estoy haciendo un arroz con conejo. Pero si esta no tiene de nada. Tiene el frigorífico que entra un ratón y se estrella. O como no aprenda a cocinar, no va a retener nunca al médico. Bueno, ya está bien, ¿no? ¿Queréis un cafelito? ¿Hacemos aquí una tertulia? ¡Eso! Con dulce! ¡Cafelito rico, niña! Esta serie es perfecta para acostumbrarte a escuchar el acento andaluz. Si quieres practicar el español de Latinoamérica, entonces te recomiendo la serie Ángel. Esta no es una serie latinoamericana, es una serie americana de los Estados Unidos, pero ofrece español latinoamericano para el audio y subtítulos latinoamericanos. Gracias. ¿Russell tiene apellido? Sí, pero no necesitas saberlo. Ya has hecho demasiado. Su vocabulario es intermedio y habla sobre muchos temas como los demonios, los ángeles y la espiritualidad. Por último, si quieres practicar tu español con acento argentino, mi recomendación es Violeta. Esta es una serie juvenil creada en Argentina y es una forma estupenda de practicar un español informal con acento argentino. Bueno, dale que va a llegar Pablo. Bueno, pero antes quiero que escuches la base que hice para que me grabes la voz después de la clase, ¿sí? Ah, buena. Permiso. Ahí están por grabar. ¿Los interrumpí justo? Sí. La serie tiene subtítulos en español que coinciden con el audio. ¡Muy bien! ¡Lo has conseguido! ¡Enhorabuena! Ahora puedes ver más vídeos para seguir practicando. Eso es todo por ahora. ¡Chao!